podemos ahora entrar en la sección, en el capítulo de cuáles fueron tus fuentes de inspiración, ¿sí? ¿Qué nos puedes decir? ¿En quién Bien, en quién te has inspirado o quiénes te han inspirado, ¿no? en principio, mi formación polideportiva se debe a una circunstancia. Mi mamá trabajaba en una peluquería y los sábados era el día donde mayor trabajo tenía. O sea, estaba de la mañana a la noche con sus clientas en la peluquería. Y mi papá, que tenía el sábado libre, nos llevaba a mí y a mi hermana a ver todos los sábados algún deporte amateur distinto. Por lo tanto, yo tenía como espectador una experiencia muy importante en haber visto muchas cosas y que mi papá con mucha paciencia me explicaba las características, en las reglamentaciones, los buenos, los malos. Bueno, eso por un lado. En aquella época en la Argentina, en los clubes de barrio, uno practicaba todos los deportes que te podía ofrecer el club. Por lo tanto, éramos todos polideportivos. Y luego fueron apareciendo a lo largo de mi vida las oportunidades para hacer lo que hago. Yo tenía una selección de levantamiento de pesas muy exitosa para lo que es mi país, que tenía relevancia internacional, el equipo que yo había formado, y un buen día me reciben el secretario de Deportes, el señor Galmarini, y el director del Centro Nacional de Alto Rendimiento, el señor Luis Ardosein, y con cara muy seria me dicen: Horacio, necesitamos que extiendas tu trabajo al resto de los seleccionados nacionales. Con lo cual me dieron una responsabilidad gigantesca y me abrieron una puerta enorme a conocer a los mejores entrenadores de mi país, las características de los deportes, entenderla desde otra posición, y me lo dieron cuando tenía la energía de los 30 años. Entonces yo podía meter mano absolutamente en todo, y eso fue de alguna manera una fuente de inspiración continua, porque tuve la oportunidad de trabajar con la famosa denominada Legión del Tenis, con la generación dorada medallista de oro olímpica del básquetbol, con cantidades de deportistas de combate que obtuvieron títulos mundiales y medallas olímpicas. O sea, eso se transformaba en un aliciente diario porque tenía lo mejor que podía generar mi país con la posibilidad de meter mano, de ser de alguna manera parte integrante del progreso de ellos. Esas fueron mis fuertes de inspiración iniciales, por llamarlo de alguna manera. Sí, o podemos decir nacionales, ¿no? Nacional. E internacionales, ¿cuáles serían? Bueno, yo era el mejor levantador de pesa de la Argentina, como pesista, en su momento, lo cual no era demasiado importante porque los compañeros eran peores que yo, por llamarlo de alguna manera, hasta que un buen día aterriza en nuestro territorio con el fin de entrenarnos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, un entrenador polaco, Andrzej Uleja, así se llamaba el hombre, y fue el día y la noche, fue descubrir que había otro mundo increíblemente más exigente, increíblemente más obsesivo, con una ligazón directa a las ciencias duras. Por lo tanto, yo que era un estudiante que estaba terminando la carrera de química, me di cuenta que ahí tenía un nicho enorme, porque las cosas se iban para mi terreno, el terreno que yo estudiaba día a día, y bueno, fue un despertar, y después vinieron otros entrenadores internacionales, el búlgaro Ángel Spasov y todo ese grupo dorado de los búlgaros de los 80, el momento cumbre de los cubanos me tocó entrenar con mi equipo nacional ahí en La Habana con ellos. O sea, tuve la oportunidad de inspirarme en grandes entrenadores de otros países, con los cuales he tenido la oportunidad de cultivar la amistad. Como yo a veces digo en una charla de planificación, a todas estas fotitos los traté personalmente, y pude ver en algunos de ellos cosas que decís: qué bestia,
este es el Newton del entrenamiento. Qué sé yo, el conocimiento de tipos como en su momento Berkoyansky, son gente que con una capacidad, bueno, famoso, no tan bien promocionado como se debería, Iván Abayev, eran gente de muy alto nivel, gente que era políglota, hablaba varios idiomas, tenía entendimiento de las ciencias duras, sabían de todo un poco y tenían una experiencia práctica ridícula. Eso fue, de alguna manera, la enorme cantidad de influencia que giró alrededor de mi persona. Y siempre yo hago hincapié, nosotros para los 90 nos preparábamos todos los seleccionados juntos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Entonces nuestros almuerzos eran con otros entrenadores nacionales de otros deportes. Entonces yo le debo gran parte de mis conocimientos a la gente del atletismo, a la gente de la gimnasia, a la gente del básquetbol. Yo siempre digo, Del Potro fue de alguna manera formado, nuestro gran tenista, con tecnología del básquetbol. Nosotros habíamos quedado a medir 2 metros cuando tenía 10 años. Entonces se usaron muchas cosas que se usan para que un grandote sea coordinado y sea una figura en el básquet. Muy, muy interesante, claro. Mirá, justamente hace 2 semanas hablaba con Pedro Marín, que vos conocés, que has conocido acá en España, y decíamos, ¿no? Hablamos justamente de libros, y me decía que esto nunca lo habíamos hablado. ¿Y qué 3 libros, no? La misma pregunta que luego te haré a ti. Y uno me dice, uno que indicó es el de Berkoyansky, Superentrenamiento. Le dije, mira, nunca lo hemos hablado y fue mi Biblia del entrenamiento de la fuerza. Evidentemente influidos por ustedes, ¿no? Por ya en esos momentos ya los había conocido, ya también comentaban, ¿no? De las bases, de dónde estaban las bases, y que lo que hablábamos con Pedro, que todavía hoy día agarramos el libro y tiene actualidad. O sea que mirá si le daban vuelta a las cosas y estaban avanzados, que lees capítulos y todo que hoy día son de actualidad. ¿Y qué pasa? Que la gente que no lo ha leído piensa que cuando sale alguien hablando del tema es nuevo, y no, y tiene ¿cuántos años? Yo me acuerdo que lo leí en el 99-2000, así que imagínate, vos lo has leído seguramente antes, Horacio. Yo lo leí en ruso sin la intervención de Mersip, porque ahí vos tenés que no aclara qué partes de cada quien. Sí, tal cual. Pero hay un sudafricano, un hombre de ciencia, que escribe gran parte de las cosas para darle volumen. El libro de Berkoyansky original debe tener 250 páginas, no tiene más. Y es sumamente inteligente lo que el tipo plantea. Ese tipo de cosas hay que leerlas o en inglés o hacer un esfuerzo titánico por aprender, por lo menos a leer los gráficos en ruso, porque cuando lo traducen al español no tenemos demasiados especialistas que puedan llegar al nudo de una traducción correcta del ruso al español. Te entiendo. Hay que ser muy fino en eso, muy, muy fino, muy técnico y fino. Claro. Yo ahí cuento una anécdota personal de que cuando Ángel Spasso vino por Latinoamérica a dar conferencias de entrenamiento, los comités olímpicos les ponían una traductora búlgaro-español. Y yo me relacionaba con él en inglés. Y bueno, le tocó dar clase en la Argentina. A los 15 minutos le dijo a la señora que le disculpe, que se retirara, a la intérprete, y me pidió a mí que fuera su intérprete. Entonces dio todo el curso en inglés y yo le traducía al español lo que él quería, y después me solicitó cuando iba a otros países que mi comité olímpico me mandara como intérprete de él. Por lo tanto, el libreto me lo conozco de memoria, porque lo tenía que traducir a cada rato. Qué lindo, qué bueno eso, ¿eh? Una buena experiencia también. Sí. Ese también era un tipo de un nivel excepcional, con un, bueno, que de alguna manera España tuvo su correlato con Dimitar Yurkov,
que era el asesor del grupo que iba a competir en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. O sea, todo ese grupo búlgaro de altísimo nivel cambió la forma de pensar en cuestiones de entrenamiento en general, no solo de entrenamiento de la fuerza. O sea, cambiaron la lógica de por dónde estaban las cuestiones. Muy interesante. Bien, pasando a otro tema, ¿qué tiene relación, no? Y hoy un poco lo comentábamos, a ver, ¿cuál es el mayor aporte que has recibido que de alguna manera ha cambiado tu manera de entrenar, de entender las cosas, viste, esos ladrillazos que de alguna manera nos llegan y nos hacen reflexionar y cambiar el rumbo, o nos hacen ver otra realidad? Y yo creo que recibí una serie de cachetazos continuos, ¿no? El primer cachetazo fue Andrés Culella y su llegada a entrenar al equipo olímpico argentino. Bien, ahí me doy cuenta primero de los límites del sufrimiento humano. O sea, yo venía a entrenarme 3 veces por semana y ser feliz, y de repente pasé a entrenar 2 veces por día y sentir que no podía caminar el esfuerzo físico y que podía seguir. O sea, de alguna manera aprendí una diferente manera de dónde estaban mis propios límites y los límites de los demás. Casi al mismo tiempo pasó, y yo aparezco siendo el intérprete de Spasov, con los búlgaros con una inusual predilección por la intensidad máxima, que yo me encargué después, muchos años después, en transformarlo en velocidad óptima, coordinación máxima, o sea, llevar la maximalidad a otro terreno, inclusive el de la puntería. Entonces, y el tercer aporte correlativo fue estar metido yo con toda esa tecnología y esa manera de pensar adoptada de otros, y correlacionarla con las experiencias de tremendos entrenadores de mi país que tenían otro tipo de necesidades. Esos aportes fueron incalculables, y uno tras del otro. O sea que me permitieron un proceso de crecimiento continuo, muy pero muy importante, y a la vez en el medio de cuando chocaron los planetas, porque chocó el planeta Occidente contra el planeta Europa Oriental, con diferencias abismales, y había que tomar un partido para algún lado, y bueno, todos se pueden llegar a dar cuenta para qué lado fui, ¿no? Está clarísimo. Bien, el siguiente punto que te voy a pedir es que nos recomiendes los 3 libros para un entrenador, o en fin, también puede ser formación intelectual o ética, ¿no? ¿Qué 3 libros nos recomendarías? Bien, yo creo que hay uno que todavía Oriente y Occidente siguen discutiendo si hay que hacer body pump o levantamiento de... Entonces yo les recomiendo un libro de un señor llamado Michael Yesis, que es un kinesiólogo norteamericano de altísimo nivel, que un buen día, aburrido de perder contra los rusos, se fue a ver por qué perdían, y escribió un libro en el año 1981 llamado The Soviet Secret, en la editorial Human Kinetics. Es el primer libro que en Occidente habla de periodización y planificación. Porque mal que les pese, los que se ordenaban y los que planificaban eran los que tenían inviernos muy crudos. Y tenían un desarrollo y una organización del trabajo que los llevaba al triunfo. En realidad, yo pienso que Michael Yesis fue a buscar qué era lo que esta gente tomaba para ganar, y se dio cuenta que entrenaban de una manera totalmente diferencial. Después empecé gracias a un señor llamado Bud Charniga, que es un levantador de pesas, un ex levantador de pesas norteamericano, que obviamente con la misma inspiración estudió ruso y se puso a traducir con una máquina de escribir los clásicos. Entonces, Entrenamiento de la Fuerza, Arkady Boroviov, del año 1978, donde Arkady Boroviov fue el primer médico
campeón olímpico y entrenador del equipo más fabuloso que hayan tenido los rusos en su historia, y que hizo un link entre la experiencia práctica y la ciencia. Ese libro es una joya. Es una joya también Entrenamiento del pesista de Agustín Djerdjic, de la década del 70. ¿Por qué? Porque Djerdjic, que era el profesor de la Universidad de Varsovia, ideó una metodología de entrenamiento que lo llevó a la cúspide del mundo. Y era totalmente diferente a lo que existía. Entonces esas cosas te permiten ver cómo hay tipos que dicen, a ver, ¿cómo hago para ganarle a esta gente? ¿Qué hago para ganarle a esta gente? ¿Lo mismo que ellos? No, tengo que hacer algo distinto. Entonces, ese tipo de cosas que fueron decididamente diferenciales. O sea, mi biblioteca tiene 1100 libros. Me costó horrores pensar en 3. Yo lo veo. Ahora, ¿sabes cuál va a ser el problema? Cuando me digan, bueno, ¿y dónde lo compramos? Esa bueno, va a ser el amigo Gus Charniga tiene una editorial que vende por internet que se llama ¿cómo se dice? Sovietisny Press. Vende todas cosas, traducciones de él, del ruso. Y ahora ¿Dónde imprime él? ¿Dónde se imprime todo eso? En Miami. Ah, mirá vos. Él hace base en Miami. Y el mismo hombre, Michael Yesis, creo que se asoció con Isurin, que es uno de los grandes también de la metodología del entrenamiento. De alguna manera el inventor del ATR, Isurin, y promueven cosas juntos. Yesis y Isurin de la generación dorada esa de pensadores ex soviéticos, es el único que queda vivo, ¿no? Yo te dije que luego editaré y pondré las carátulas. Si no las encuentro, te preguntaré cómo hacer. No, le saco la foto, yo me ofrecí. Perfecto. No hay ningún problema. Muy bien, bárbaro. Muy interesante porque por lo menos, mira, nos rompes otra vez los esquemas.